Hola, mucho gusto, mi nombre es Gina Suárez, yo soy fisioterapeuta y el video de hoy es un story time en donde les voy a contar sobre una vez que sentí que ya no podía más, que quería tirar la toalla, que ya no quería seguir estudiando más, me sentía cansada, pero gracias a Dios no tiré la toalla, terminé mi carrera, sin embargo aquí los dejo con esta historia. Bueno, como se pueden dar cuenta, estoy grabando desde mi habitación, desde otro lugar de mi casa, porque yo dije voy a contarles una historia, quiero que sea algo un poquito más ameno, es algo más personal. Entonces acá estoy en mi habitación, estoy más cómoda. Si quieren ustedes también tener un cafecito, tener algo al lado para acompañarme mientras yo les cuento esta historia, está perfecto. Bueno, y aquí les va la historia. Cuando yo estaba en la universidad, yo estudiaba muy lejos de la casa donde vivía. Yo ya no vivía con mi mamá porque mi mamá vivía en un pueblo, yo tenía que vivir en la ciudad, así que yo vivía con mi abuelo, pero yo vivía al sur de Bogotá y estudiaba en el siguiente pueblo al norte de Bogotá, o sea, era súper lejos y me tocaba salir muy temprano, me robaron en diferentes ocasiones, después les cuento esas historias y por esta razón decidí junto con mi mamá, con mi familia, que lo mejor era que yo me fuera a vivir al pueblo donde quedaba mi universidad, que se llama Chía. Y pues me fue a vivir a Chía. Conseguimos una habitación, bueno, conseguí primero una habitación con una persona en una casa de familia, pero ya luego yo quise ser un poquito más independiente e hice lo posible por encontrar un aparta estudio muy chiquito, pero que era solo para mí. En ese momento mi papá me ayudaba con una mensualidad. Recuerden que yo no pagaba semestre en la carrera porque la mitad era una beca y la otra mitad era con el ICETEX. Si no han visto ese video, yo lo tengo por ahí, lo pueden ir a ver. Entonces mi papá me ayudaba mes a mes como con una manutención pequeña, no me mandaba mucho dinero. Y resulta que al apartamento al que yo me fui, pues el arriendo de ese apartamento casi que cubría el total de las cuotas que me daba mi papá. Mi mamá me ayudaba, pero ella en ese momento no me podía ayudar económicamente, sino lo que ella me daba era como mercado, ella me ayudaba con cosas y por ejemplo me pedían algo de papelería en la universidad, ella me lo daba, ella me daba la agenda para estar en la universidad, pero económicamente hacía todo el deber, pero a veces no podía. Sin embargo, yo quería vivir en ese apartamento, entonces yo tenía un trabajo, yo trabajaba los fines de semana en un restaurante y pues con eso pagaba el internet porque el apartamento tenía todos los servicios menos internet y pues yo estaba estudiando en la universidad, no podía estar sin internet. Sí duré un tiempito sin internet, pero me pasaron diferentes cosas que después les contaré también. Entonces tenía que contratar un servicio de internet y lo contraté. Y pues lo que me mandaba mi papá, con eso yo pagaba el arriendo. Y con lo que yo trabajaba, con eso me ayudaba para el internet y para una que otra cosita que necesitara, para comer, bueno, diferentes cosas. Tanto así que me tocaba ahorrar tanto que yo no alcanzaba a pagar el pasaje del bus. Yo vivía bien en el centro del pueblo de Chía y yo estudiaba hacia las afueras del pueblo. Entonces había un bucecito que me llevaba a la universidad, valía como 1.500, 1.800 pesos, pero yo con tal de ahorrarme ese dinero todos los días, me iba caminando a la universidad y cuando salía de la universidad me iba caminando hasta la casa. Eran como 40 minutos caminando, pero pues yo lo hacía con tal de ahorrarme ese dinero. Entonces, estábamos en una época de parciales, en una época difícil. La universidad tiene tres épocas difíciles que son cuando se acaban los tres cortes, o por lo menos así era la mía, se trabajaban tres cortes. Pero hay una de esas tres épocas que es la más difícil, que es la de parciales finales. Ya cuando uno casi que va a salir a vacaciones, todas las materias, todos los profesores les da por hacer parciales y no solo parciales, sino que piden trabajos finales. Entonces hay un montón de cosas por hacer y uno todo el tiempo está ocupado. Y pues los fines de semana uno los aprovecha para estudiar. Pero resulta que yo eso no lo podía hacer porque yo trabajaba los fines de semana.
Después también les contaré en qué trabajé mientras estudié en la universidad, pero en ese momento yo estaba trabajando en un restaurante. Yo era hoster de un restaurante en donde en ese restaurante trabajé casi que toda la carrera. Trabajaba los fines de semana. Mi horario era de 11 de la mañana a 6:30, 7 de la noche. A veces salíamos a las 7:15, pero pues era normalmente de 11 a 7, digamos. Y el restaurante quedaba en Bogotá. Entonces, para que no me salieran tan costosos los pasajes, yo salía los viernes de la universidad, me iba a la casa, el sábado empacaba mi maletica, me iba para el trabajo, trabajaba el sábado y ese día salía y en la noche me quedaba en la casa de mi abuelo en Bogotá para no tener que pagar flota, digamos, el sábado y el domingo de vuelta. Luego el domingo salía de la casa de mi abuelito de Bogotá con mi maletica al trabajo y ya del trabajo me devolvía a mi casa en Chía y pues así hacía todos los fines de semana. Pero estaba en esa época en donde, como les digo, habían muchos trabajos, habían muchos parciales, trabajos en grupo, mis compañeros querían que nos reuniéramos los fines de semana, yo no podía, entonces lo que yo hacía era como que me corresponde a mí, yo lo hago y yo me quedaba hasta la madrugada haciéndolo. En ese momento pues yo estaba viviendo sola porque yo no conocía a nadie en este pueblo, en Chía. Sí iba a la iglesia, pero pues no, tampoco iba tan constante porque yo trabajaba en Bogotá los fines de semana, entonces los fines de semana iba a la iglesia, pero de Bogotá. Entonces era una época bastante difícil para mí. Yo me la pasaba tomando bebidas energizantes como para tener energía porque me tocaba los viernes sí o sí quedarme hasta la madrugada. Estudiando o haciendo trabajos para poder cumplir porque sábados y domingos yo estaba trabajando. En ese momento también tenía como esa dificultad económica que a veces no me alcanzaba el dinero para comprar, digamos, un mercado y comer saludable, sino que lo que hacía era que yo compraba unos paqueticos de pollo, pero eso le llaman molipollo, es un paquetico, y lo que uno hace es asarlo en un sartén y yo desayunaba sándwich con eso, almorzaba, llevaba a la universidad eso con arroz. Era una época difícil, pues, sobre todo por la situación económica, aparte que a veces pedían más cosas. En ese momento mi mamá no me estaba ayudando económicamente, no me podía ayudar mucho porque mi mamá estaba pasando por una situación de salud difícil. Mi mamá había perdido un embarazo, entonces era una situación muy difícil para ella. Yo también estaba con una situación difícil, yo no podía ir a visitarla porque no tenía tiempo, o sea, estudiaba entre semana, trabajaba los fines de semana, estaba en esa época de parciales donde todas las cosas son más difíciles. Entonces tenía eso de que mi mamá estaba así, de que estaba en semana de parciales, también estaba trabajando y me encontraba como muy estresada, como muy cansada. Yo me acuerdo que se llegó el fin de semana, ese viernes me quedé estudiando hasta la madrugada, me amaneció. No pude dormir mucho porque como mi trabajo quedaba en Bogotá, yo tenía que salir bastante, o sea, con bastante tiempo para no llegar tarde al trabajo. Dormí como 2 o 3 horas, me arreglé, me bañé, me fui al trabajo. Ese fin de semana me tocó devolverme a Chía porque tenía que hacer muchos más trabajos y como estaba con tanto afán, pues no había alcanzado a empacar la maleta, entonces fui a trabajar el sábado, me regresé al pueblo ese mismo sábado en la noche, haciendo trabajos toda la noche. El domingo tenía que volver a ir a trabajar, me devolví el domingo. Y el lunes yo tenía una práctica que gracias a Dios no tenía que llegar a la universidad, sino que tenía que llegar a un ancianato que quedaba en Chía. Entonces ese domingo yo estaba estudiando porque ese lunes teníamos parciales en la universidad. En la mañana teníamos que ir a esa práctica para estar con los abuelitos, teníamos una actividad. En esas actividades yo también mientras estudiaba en la universidad había trabajado como recreadora de una caja de compensación, entonces tenía un poquito de experiencia pues manejando gente y mis compañeros me pedían el favor de que yo cogía el micrófono y hiciera las actividades con los abuelitos. Entonces
A mí me gustaba ir y me gustaba hacer ese tipo de actividades, pero yo no sé, estaba tan cansada ese domingo, yo estaba estudiando para parciales, no tenía el mismo tiempo para descansar que mis otros compañeros, teníamos que entregar un trabajo, yo estaba terminando mi parte también para poder hacer parte de ese trabajo y terminé tan cansada que yo me acosté a dormir. Cuando yo me desperté, yo tenía que estar en la fundación a las 7 de la mañana. Y cuando yo abrí mis ojos, eran las 8 de la mañana y me desperté por unas llamadas perdidas que tenía en el celular. Yo me acuerdo que yo abrí los ojos, miré el celular, miré que ya eran las 8 de la mañana, no lo podía creer, como que miré la alarma y la alarma pues no había sonado, el televisor estaba prendido porque yo me había quedado dormida haciendo trabajos, ni siquiera estaba en pijamada, tenía un reguero en la habitación, la cama estaba extendida y no porque yo me había acostado en la cama, sino porque ese domingo yo me había ido a trabajar, había dejado la cama extendida, había llegado, me había puesto a hacer trabajos y no había arreglado nada, entonces la cama estaba extendida, tenía la maleta con el uniforme de trabajo, yo trabajaba en un restaurante y es un restaurante que se especializa en pescados, entonces esa ropa le queda a uno oliendo como a pescado, estaba tirada en el suelo, los zapatos con los que yo había trabajado estaban tirados en el suelo. Resulta que yo ese día tenía que ir en uniforme, pero con el afán de estudiar, con el afán de todo, a mí se me pasó y yo no lavé ropa. Entonces tenía el uniforme, creo que yo tenía 2 uniformes y los 2 uniformes los tenía sucios, tenía que lavarlos. Me senté en la cama, eran las 8 de la mañana y para mí fue tan trágico eso que me ataqué a llorar y me ataqué a llorar y a llorar y a llorar, yo no sabía qué hacer, ya mis compañeros pues me habían llamado, ya ellos estaban haciendo la actividad, ya me iba a quedar la falla en esa práctica. Gracias a Dios yo creo que la práctica era en la mañana y en la tarde yo tenía que ir a hacer los parciales o los parciales los tenía, o sea, no perdía ningún parcial por no haber ido a esa práctica, pero pues me sentí mal porque la responsabilidad, yo era la que cogía el micrófono, no pude llegar. Para mí en ese momento fue un momento muy difícil porque también estaba sola, no tenía nadie que me dijera no, tranquila, nada. Yo me acuerdo que cogí el celular y llamé a mi mamá en ese momento y pues mi mamá también estaba pasando por una situación difícil, entonces yo le dije, hola mami, ¿cómo estás? Y ella empezó a decirme, no, que no sé qué, que estoy, que me duele, que ta, 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 ta. Y empezamos a hablar, pero ella en ningún momento me preguntó yo cómo estaba, porque yo lo que quería era como desahogarme, como poderle decir estoy mal, no quiero más, que estoy cansada. No me dijo nada de eso y yo me acuerdo que estaba hablando con ella y ella empezó a decirme todo pues lo que sentía, que le dolía, que no sé qué. Y yo le dije, tú nunca me preguntas yo cómo estoy, ¿cierto? Y ella me dijo, no, pues es que yo siempre le pido a Dios que la guarde y yo sé que usted siempre está bien. Y para mí fue como tan difícil que yo le dije, es que siempre que yo te llamo, siempre te duele algo, siempre te quejas de algo, siempre, y pues obviamente fue una respuesta mala de mi parte, entonces ella me dijo que no la volviera a llamar, que ya no quería saber nada más, que si a mí me molestaba tanto que ella se quejara, pues que no volviéramos a hablar, que ella estaba pasando por una situación difícil, bla, 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 y me colgó. Entonces estaba yo ahí sola en el cuarto. Para mí es un poquito como difícil acordarme porque es revivir tal vez esa sensación incómoda que tenía en donde estaba yo sola en ese aparta estudio. Había acabado de pelear con mi mamá porque yo quería hablarle, quería contarle que no me había podido despertar, que estaba muy cansada. Sentía que todo el tiempo que había gastado estudiando lo había perdido porque la verdad en ese momento no me sentía capaz para contestar parciales. Tenía ganas de decir, saben que ya no más, no voy a volver a la universidad, ya voy a dejar todo tirado, voy a ver qué voy a hacer. Estaba desesperada, lloraba. No tenía comida, ni siquiera se me había olvidado comprarme algo para desayunar, entonces no tenía en la casa sino gaseosa porque yo me había comprado para ahorrar
unos litros gigantes de gaseosa en una promoción que una vez habían pasado por ahí un carro haciendo una promoción, y entonces como que si uno compraba 3 litros de gaseosa le regalaban otra. Bueno, solo tenía gaseosa para comer y no sabía qué hacer. Me tiré encima de la cama, lloré como por unas 2 horas. Luego, no sé, como que me puse a hablar con Dios y me acordé que eso dependía de mí, que era mi futuro, que independientemente si había peleado con mi mamá, independientemente si estaba sola, pues era algo que me correspondía a mí, era mi deber. Entonces me limpié las lágrimas, me arreglé. Me acuerdo que no me puse uniforme porque pues ya los otros parciales, o sea, la práctica que era con uniforme ya la había perdido. Entonces me arreglé y llegué a la universidad. No comí nada, solo tomé gaseosa. Creo que saliendo compré como unas galletas, me fui caminando a la universidad y dije pues voy a hacer estos parciales. Los hice y definitivamente, como era de esperarse, tampoco me fue bien en los parciales. Me sentía mal, o sea, yo estaba haciendo el parcial y tenía una sensación acá de que no sabía, no estaba concentrada. Cuando salí del parcial sabía que no me había ido bien, pero por lo menos ya tenía gente con quien hablar. Sin embargo, yo nunca hablé nada de esto, o sea, yo esto no se lo comenté a nadie, ni a mis amigos de la universidad. Ellos me preguntaban que por qué no había ido, yo les decía que no, que me sentía enferma y que por eso no había ido, pero pues que iba a ir en la tarde a hacer el parcial. El todo fue que ya, ahí quedó la situación, y ese fue un día muy difícil para mí. Completo, el día completo. Fue un lunes difícil, un lunes feo, un lunes que yo no quisiera volver a repetir. Esa sensación que tenía era muy maluca. Yo pensaba de todo, pensaba que yo no iba a servir para nada, pensaba que yo no iba a poder con mi carrera, pensaba que el dinero no me alcanzaba, pensaba que como había peleado con mi mamá ya no tenía nadie con quien hablar, porque pues yo hablaba con ella, yo la tenía, en ese momento uno podía llamar 5 minutos y colgar, entonces yo la tenía hacia ella, y pues tampoco era que tuviera muchos minutos para llamar a otra persona o para hablar con otra persona, solo podía hablar con ella. Creo que un día le conté a mi esposo de eso que me pasó, pero esta es la segunda vez que hablo de eso. De pronto muchas personas dirán, no, pues tan exagerada, hacer un, no sé, un torbellino en un vaso de agua, o una tormenta en un vaso de agua, como es el refrán. Pero para mí era así, para mí era como si el mundo se me viniera encima, me sentía muy mal. Pero aún así saqué fuerzas yo solita porque no hablé con nadie, saqué fuerzas de donde no las tenía porque no tenía fuerzas. Me acuerdo que después me puse a orar, me puse a hablar con Dios, y es verdad cuando la Biblia dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, pues yo en ese momento no tenía ninguna, y aún así Dios multiplicó mis fuerzas. Ese día descansé, es más, al siguiente día también tenía parciales y dije, no voy a estudiar para nada, voy a descansar, me lo merezco. Trabajé el domingo, me acosté, descansé, oré mucho, seguí llorando, pero el martes me levanté con otra actitud, me levanté diciendo que sí podía, que yo iba a sacar adelante esta carrera, que era lo que yo amaba. Me recordé todas las razones por las que yo había estudiado, y llegué el martes con toda. Me fue muy bien ese día en los parciales que hice. Gracias a Dios, pues todo lo que pasó ese lunes no, o sea, aunque no me fue bien en el parcial que hice el lunes, pues no pasó nada. Como que creo que yo tenía buenas notas, igual no perdí esa materia. Y ya, ese fue el día que yo quise tirar la toalla y dije, ya no quiero estudiar más, estoy cansada, ya quiero hacer otra cosa, ya no puedo más. Pero volví a recordar los motivos y me animé. Y si tal vez tú estás pasando por un momento así donde tú dices, no más, estoy aburrido, no quiero hacer más, recuerda los motivos por los cuales empezaste. Recuerda que es por ti, es tu futuro. Si tú dejas de estudiar, pues eres tú el que va a troncar su carrera, eres tú. Al fin y al cabo, yo ahora soy fisioterapeuta, hago lo que me gusta, vivo feliz. Tal vez mi familia, mi esposo y mi hijo disfrutan conmigo de mi profesión, pero es mía, es algo que es mío, y si yo no lo hacía,
por cualquier motivo, pues era yo la que me iba a ver afectada. Entonces, listo, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya de pronto no tanto gustado porque no es una historia chévere, pero espero que hayan aprendido de mi historia. Espero que se den cuenta que siempre van a haber problemas, siempre van a haber momentos difíciles en todo, no solo en la profesión, sino en todo, como mamá, como esposas, como hijas, siempre vamos a tener alguna dificultad, pero siempre hay una solución. Y en el caso mío, pues fue refugiarme en Dios, que era lo único que yo tenía en ese momento. Y ya, ese fue un día que nunca más se volvió a repetir en 5 años de carrera. Nunca más pensé en dejar la carrera tirada, nunca más pensé en tirar la toalla. Listo. No se les olvide suscribirse en el canal. Recuerden compartir este video si ustedes creen que a alguien le puede servir. Nos vemos en el próximo video. Ay, antes de irme les recuerdo que tengo Instagram, también abrí un TikTok. Si quieren seguirme por allá, aparezco como Gina Suárez, fisioterapeuta. En Instagram vamos a empezar a hacer unos en vivos con más fisioterapeutas, con ustedes. Si ustedes quieren hacer parte de los en vivos, los espero allá para que me digan, quiero hacer parte de un en vivo, y con mucho gusto programamos uno para que ustedes nos cuenten su historia, para poder aprender cositas. En Instagram hay niños que quieren estudiar fisioterapia. Si tú eres un colega o si estás estudiando fisioterapia, te invito para que hagas parte de estos live y nos conectemos y los muchachos tengan la oportunidad de preguntarnos. O si tú estás en el colegio y quieres estudiar fisioterapia, sígueme en Instagram y vas a tener la oportunidad de preguntar, de participar en los live. Entonces, nada, ahora sí me despido. Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.